la introducción al Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo desde dos aspectos. Uno, desde el aspecto de asuntos que debemos entender y conocer, y aquellos asuntos teológicos que pues yo entiendo que debo recoger en este momento. No quiere decir que es una lista exhaustiva, no quiere decir que todo lo que se diga aquí terminó la introducción, ¿ok? Solamente la estamos comenzando. Pero siempre tratamos de aclarar algunos principios teológicos que son los que nos van a ayudar a interpretar la exégesis, la hermenéutica de aquello que es la palabra de Dios. Porque podemos tener muchos datos y los datos no nos ayudan, pero lo principal es que la palabra es el fundamento de nuestra fe. Y por eso tratamos de hacer dos cosas, en adición a tener datos y conocimiento, que es la oración de Pablo durante todas las cartas de Pablo, es que todo el pueblo adquiera conocimiento y sabiduría para entender los misterios de aquel que nos llamó a su luz. O sea, hay misterios, pero la palabra, Pablo nos aconseja a que pidamos sabiduría para administrarlos. O sea, que los datos no nos van a servir de mucho si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo sabiduría y conocimiento para entender la palabra que se hace vida en nosotros. Porque dice el mismo texto que la palabra es que viva, eficaz, más cortante que dos espadas y que llega hasta el tuétano de los huesos. O sea, es médula ósea de nuestro espíritu. Porque si llega al tuétano, pues el tuétano es la médula ósea, pues es lo que mueve, lo que cura, lo que sana, lo que nos ayuda. Porque si usted tiene un buen corazón pero no tiene sangre, ¿de qué le vale tener un buen corazón? O sea, que el sistema del cuerpo, que es la metáfora de la iglesia, de lo que somos como iglesia, pues es la que nos ayuda a entender muchas cosas. Así que nosotros vamos a tratar de balancear entre aquello que es un poco histórico, y yo estoy tratando, a veces hago lo indecible por tratar de explicar en la forma más sencilla posible unos principios. Claro, este grupo que lleva muchos años estudiando y se añaden otras personas, es más denso que una escuela bíblica, es un poquito más fuerte. Así que por eso yo estoy tratando de, y el pastor siempre lo hace, tratando de afirmar cosas difíciles en forma más sencilla para que todos entiendan. Si hubiera alguna duda, pues, se la dejan para cuando el pastor venga. Es buena, ¿verdad? No, vamos a cortar un poquito para alguna pregunta. Sí, créanme que yo no me la sé toda, o sea, ni quiero nunca saberlo todo, porque eso entonces me destrozaría, porque dejaría de estudiar. Pero vamos a comenzar tratando de hacerlo en esa forma, de tal manera que nosotros podamos entender unos principios básicos. Si usted se va a estudiar la introducción al Nuevo y al Antiguo Testamento, por ejemplo en el seminario te dan un año, introducción 1, introducción 2. Así que usted está un año estudiando una introducción al Antiguo Testamento o una introducción al Nuevo Testamento. Una introducción a la Biblia también es una clase de un año. Así que imagínense lo poquito que nosotros podemos hacer aquí. O sea, eso es nada, un atisbo de qué podemos encontrar en una introducción al Nuevo Testamento. La palabra griega para testamento, que es diauko, testamentum en latín, obviamente significa testamento,
pero también tiene una acepción que dice que es pacto. ¿Ok? Así que, usado en relación al Antiguo y al Nuevo Testamento, nosotros como que yo voy a ser discriminatoria en cuanto a esto, porque si escojo testamento, le puedo hacer una elaboración de que es un testamento en términos jurídicos. Y el testamento solamente es vigente, expresa la voluntad de una parte, pero solamente toma vigencia cuando muere el testador o la testadora. Lo puede dejar en forma escrita, que se llama hológrafo, lo puede dejar en forma secreta, que es un testamento cerrado en Puerto Rico, o un testamento abierto, y esas dos formas requieren la presencia de un notario público. Por eso es que cuando hablamos desde el punto de vista teológico, no necesariamente escogemos la palabra testamento en su acepción de testamento como voluntad del testador o de la testadora. En ese sentido, viniendo a la palabra del griego y del latín, pues, y en relación al texto bíblico, yo voy a preferir usar la palabra pacto. ¿Por qué pacto? Porque pacto me difiere, y hay una diferencia significativa para nosotros atender el asunto del Nuevo y el Antiguo Testamento, con respecto a que pacto significa que hay dos partes funcionando al mismo tiempo, que no se requiere la muerte para que la voluntad del testador o la testadora sea efectiva, sino que habiendo un pacto, quiere decir que ambas partes pactaron a un momento determinado hacer o no hacer algo, transmitir o no transmitir, tomar posesión o no tomar posesión. Y eso nos permite entonces utilizar esa acepción de pacto, y es la que vamos a utilizar para referirnos, en hacer referencia durante esta parte de este estudio. Cuando hablamos de pacto, esto es significativo porque estamos entonces también ante unos eventos históricos que adquieren una dimensión divina. O sea, hay ciertos eventos históricos que tienen una manifestación divina y una designación que en particular en el Nuevo Testamento se tiende a usar varias palabras que son comunes entre los miembros de la congregación, escuchar. Y por eso a veces usamos el pacto y decimos, ¿cuánto les suena que son noticias? Que el Evangelio es buenas noticias. O sea que cuando hablamos del Nuevo Testamento, no solamente hablamos de un pacto, sino que aparte del pacto, es significativo que rápido nos llama la atención que el pacto en el Nuevo Testamento nos hace referencia durante el texto bíblico. Sabemos que son buenas noticias. Hablamos de evangelio, ¿ok? Hablamos de ¿qué? De Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y cuando vamos mirando, escuchando, haciendo referencia al Nuevo Testamento, pensamos en ¿qué? ¿Qué es nuevo? Claro, no es lo mismo, especialmente entre los... Yo no me atrevo a decir que entre las mujeres solamente, entre las mujeres y los hombres. No es lo mismo cuando te dice, me voy a poner una ropa nueva, a que me voy a poner algo usado. ¿Ok? Y por ahí dicen, mejor muerta que sencilla. O mejor... ¿Ok? Así que hay una acepción que la palabra Nuevo Testamento nos va comunicando desde un principio, que debemos estar claros para poder embarcarnos en todo el estudio que vamos a hacer de ahora en adelante. Yo no pretendo, como les advertí, que voy a cubrir una serie de cosas porque no da el tiempo. Así que vamos a tratar de limitarnos a unos temas en particular
Y esto es que a mí me parece significativo que cuando miramos que es nuevas, son unas noticias, es el Evangelio, Dios entre nosotros, podemos verlo también como una nueva manera de ver la relación entre lo humano y lo divino. Cuando nosotros estamos mirando al texto del Nuevo Testamento, ¿desde qué perspectiva usted lo está mirando? Lo está mirando como creyente en el siglo XXI. Para aquellos que venimos del siglo XX, más atrasado o menos atrasado, ok, quiere decir que esa perspectiva donde vamos a mirar al Nuevo Testamento surge de nuestras circunstancias. No podemos eludir que nuestras circunstancias están ahí presentes. Las estamos mirando como creyentes del siglo XX y ahora del siglo XXI. Usted no saca todas sus circunstancias y dice, ay, es que yo soy neutral. Es que yo voy a ser objetiva, objetivo. Primero, no existe la neutralidad. ¿Ok? Ni tampoco tan objetivo que no incidan factores de sus propias circunstancias. Si usted, por ejemplo, fue sanado de alguna enfermedad, obviamente usted sabe más que muchas otras personas de lo que significa el Dios sanador. ¿Ok? Porque tiene la experiencia de una sanidad. Pueden haber variedad de milagros. Milagros creativos, unos milagros de una circunstancia también pueden ser milagrosas, pero en términos de sanidad usted sabe que eso existe. No necesita una evidencia mayor que la que usted testifica acerca de su sanidad. Igualmente con la salvación, igualmente, por ejemplo, perdonen, nosotros acabamos de salir de un retiro de mujeres de viernes a domingo. Un retiro precioso en todas las circunstancias. Dios se movió, el Espíritu Santo se movió, haciendo y fluyendo en unas cosas, y tenemos unos testimonios preciosos, pero de distintos puntos de vista, de distintas necesidades. Hubo hermanas que para llegar allí recibieron el regalo de que alguien pagó para que estuvieran allí. Y al testificar sobre su situación, claro, nadie sabe, y eso es confidencial, quién pagó por quién, o quién estaba allí. No, eso no interesa a nadie. ¿Ok? Pero sí sabemos que esas hermanas que estaban allí nos testifican que recibieron una bendición particular. Pues ya esa experiencia vivida significa algo. Así que cuando nosotros examinamos el texto del Nuevo Testamento, lo estamos mirando como creyentes del siglo XX, el siglo XXI, y lo estamos mirando desde nuestra experiencia como personas. Usted no puede sacar a su persona de la experiencia del Nuevo Testamento. No quiere decir que cuando usted lee el Antiguo Testamento tenga una experiencia similar. Pero el creyente, el cristianismo, mira el texto desde el Nuevo Testamento, no desde el Viejo, sino desde el Nuevo. ¿Okay? Eso es bien importante, porque nosotros somos cristocéntricos, no somos abrahacéntricos. ¿Ok? Ni jacobcéntrico. No es que no tengamos una experiencia pertinente con lo que pasó en ese tiempo, y nos sirve muchas veces de fundamento, nos sirvió de fundamento para lo que estamos recibiendo. Pero si estamos recibiendo nuevas noticias, y en esto yo quiero ser enfática, porque más adelante voy a hacer un planteamiento teológico que para mí considero importante.
es al efecto de que el Antiguo Testamento registra muchos asuntos, o sea, los asuntos divinos, pero desde la perspectiva de Israel, porque es la revelación dada para el pueblo de Israel. O sea, usted no puede empezar a tomar versículos que fueron dados para un contexto y un texto de ¿cuántos años atrás? Un montón de años atrás, y aplicarlos literalmente para nuestra experiencia diaria. Ahora, sí nos sirven de guías y normas, porque por ejemplo, si Jesús dijo en el Nuevo Testamento, una nueva regla os doy, un nuevo mandamiento, una nueva norma, una nueva guía, que es que nos améis los unos a los otros como yo os he amado. Wow. Jesús dijo que era nuevo, no lo dije yo. Quiere decir que tiene una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón. Dios te dirá, ¿y eso va a variar? Sí, está variando de perspectiva, aunque el mensaje sigue siendo el mismo. Porque después en la interpretación de esa norma, guía o mandamiento, viene Juan y dice, el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano o a su hermana, no puede decir que ama a Dios, porque no lo ha conocido. Es como si usted estuviera hablando cosa que no sirve, porque en virtud de que Dios es amor, o sea, la regla siempre es la misma, Dios es amor, pero ahora se está requiriendo que usted demuestre su amor si avanza, porque usted va a demostrar su amor haciendo obra con su prójimo. ¿Y quién es su prójimo más cercano? El que esté en el momento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay ocasiones que su prójimo más cercano es su hijo o su hija. Y ese es tan prójimo. Es que yo quiero a mi hija y a mi hijo incondicionalmente. A veces no parece como un amor incondicional. Porque hasta en la forma que le gritamos a nuestros hijos, no parece que es un amor incondicional. Es un amor condicionado a los gritos que le damos. ¿Ok? Así que en medio de todas nuestras situaciones, nuestro prójimo más cercano, lo que quiere decir el Nuevo Testamento, y quisiéramos estar seguros de que nos vamos en esa página, porque cuando empecemos a desarrollarnos con todos los libros, cada uno, vamos a tener siempre presente que lo miramos desde nuestra perspectiva de siglo XX y siglo XXI, con esos lentes, que lo vamos a mirar con nuestras circunstancias, que lo vamos a mirar cristocéntricamente, no desde el punto judaizante, ¿ok? Y que a la vez vamos a esperar que son noticias nuevas, que es algo diferente, que es algo transformador, que es algo impactante para su vida. No puede ser que usted reciba el Nuevo Testamento o el mensaje del reino basado en que esos son expresiones de Jesús que dio hace 2000 años. Que esos son expresiones o cuentitos o parábolas que no tienen una pertinencia a nuestra vida. La iglesia se sostiene a base de ¿qué? Del mensaje de Jesús.
no es a base del mensaje de Pablo. Pablo interpreta, revela, recibe la revelación acerca de Jesucristo, acerca de la iglesia, pero está basado en ¿qué? En lo que Jesús dice, en lo que Jesús hace, en la manifestación divina de Jesús al mundo, en lo que Dios quiso decir. Lo que pasa es que obviamente Pablo es un pensador de su época y nos va a llevar a interpretar, porque cuando empiezan, cuando empiezan aquella gente a decir, diantre, estamos hablando de un Jesús resucitado. Eso lo puede haber visto Pedro. Pero ¿y cuando se murió Pedro? Ese Jesús resucitado, ¿qué significado tenía para alguien que no había visto? Se pudo haber disipado, ¿ok?, con el tiempo. Y mucha gente preguntó con el tiempo, ¿y quién es ese de que ustedes están hablando de que resucitó? Y si vamos a ver entre el tiempo que tardó los libros de la Escritura en escribirse, pues usted se asombraría también. Y dice, ¿y cómo me están hablando? Y me están todavía buscando. Imagínense, el canon del Nuevo Testamento no se dio por formado hasta el Concilio de Cartago, en los años 300 y pico. Eso eran documentos separados y escritos que se iban aislando. O sea que había muchas preguntas. Había muchas personas que se cuestionaban. Nosotros no le tenemos problema a las preguntas, ni a las dudas tampoco. Porque si alguno tuviese alguna pregunta, pida al Espíritu Santo, porque Él os dará que léanse las oraciones de Pablo. Las 7 oraciones de Pablo en las epístolas de Pablo. A ver, cada epístola tiene una salutación, empieza la salutación y en segundo lugar empieza una oración. Léanse todas esas oraciones a ver. ¿Qué es lo que dice? En su mayoría, o todas, dicen, Dios, estamos pidiendo que le des conocimiento y sabiduría para que crezcan en el fruto del Espíritu, para que adquieran mayor conocimiento en una área específica, para que sean más maduros. Así que cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a estar en esas referencias, no es disyuntiva, en esas referencias. Por lo tanto, el fundamento del Antiguo Testamento, que es un pacto también, está en el pacto mosaico, ¿ok? En el pacto de Moisés. Nosotros no tenemos pacto con Moisés, tenemos pacto con Dios, revelado a través de Jesucristo. Así que cualquier invento que usted escuche por ahí acerca de cosas que nos quieren llevar hacia el Antiguo Testamento en nuestra referencia, no es que no lo usemos quizás esa es la palabra incorrecta, en referencias, ¿ok? Lo podemos utilizar, porque ¿de dónde se origina nuestra fe? Con un judío, ¿ok? Con un judío. Así que se presentó con una etnia, con un tiempo específico, con una etnia específica, en una nación específica y con un contexto histórico en específico. El Nuevo Testamento, y vamos a utilizar esa referencia, ¿por qué usamos pacto? A mí a veces no me gusta necesariamente usar una referencia porque la gente empieza siempre a buscarle como 10 patas al gato
Y el gato solamente tiene 4 patas y un rabo. Eso no hay quien lo... Pero vamos, para que ustedes vean por qué utilizamos y por qué decidimos escoger la palabra pacto en lugar de testamento como un acto de la voluntad del testador. Vamos a Jeremías 31:31. Esto ya lo vimos mientras estábamos estudiando Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. No, están abriendo todavía. Jeremías 31:31. Acuérdense que yo utilizo la Reina Valera por mi acondicionamiento espiritual. Pero la nueva versión internacional está buenísima. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, fíjense, no con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en qué? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoce a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Miren lo que dice Jeremías. O sea, cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando, ya hay unas señales en el Antiguo Testamento que estamos hablando de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está basado en unas líneas, en unos fundamentos bien particulares. ¿Por qué? Porque los acabamos de leer, los acabamos de ver. No, el pacto que haré es que daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en qué? En su corazón. Así que usted no va a esperar. Y nosotros tenemos hasta la Biblia. Yo ando con la Biblia en el teléfono. Y el otro día yo estaba abriendo mi teléfono y había alguien al lado mío y empezó como a, mira esta, o sea, y entonces disimuladamente acerqué el teléfono para que viera que yo lo que estaba era abriendo el texto bíblico, para que no pensara que era que yo estaba buscando internet o algo así, o jugando. Pero usted tiene la Biblia hasta en la internet, ¿ok? Pero ¿por qué es que las señales vienen diciéndonos que es necesario que la ley de Dios esté en su mente y en su corazón? Cuando Pablo dice a los romanos, renovados en el espíritu de vuestra mente, lo que está es afirmando lo que ya se venía diciendo, que la transformación del nuevo pacto, de aquello que significaría Jesús en la vida de la humanidad y de la iglesia, es que estaría escrito en su mente y en su corazón. ¿Para qué? Una, para que no tenga excusa. Dos, ni con la Alzheimer se le puede olvidar. Porque hacemos referencia a que todo lo que sube, y en esta época más, que se han desarrollado tanto las ciencias sobre cómo aprendemos, cómo adquirimos y cómo nuestro cerebro funciona. O sea, una de las cosas más atinadas de Jeremías es haber dicho, lo voy a escribir en su mente y en su corazón.
Usted podrá perder el texto bíblico, pero no puede perder la vivencia del texto bíblico. ¿Cuántas Biblias se quedan aquí? Por ahí hay un armario lleno. Si fuéramos a juzgar a los hermanos y a las hermanas por la Biblia que dejaron, pues no. Dejan el conocimiento, como dice Mirna, dejan el conocimiento acá. Pues no. Tiene que estar en usted, y eso es uno de los significados profundos de la lectura del texto en su conjunto, cuando miramos tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, y es que es la palabra de Dios. La tenemos por revelación, y una de nuestras declaraciones de fe mayores es que hemos recibido la palabra de Dios como palabra de Dios, revelada a nosotros como personas, a nosotros como humanidad, a nosotros como seres humanos, y que eso que está ahí, y ya no es necesario que usted y yo, sencillamente dependamos de la enseñanza. Eso quiere decir que no vamos a, ya el próximo martes vamos a suspender el estudio bíblico. Seguro que no. Lo que quiere decir es que nuestra responsabilidad con la palabra no es venir aquí a tomar el estudio de la escuela bíblica o del estudio bíblico. Nuestra voluntad, nuestro trabajo, nuestra acción positiva en el estudio de la palabra significa que usted y yo vamos, como somos iglesia, aceptamos la palabra como revelada, andamos con el texto en la mente y en el corazón. Así que si usted es iglesia, tiene la palabra como viva y eficaz, cuando usted se fue a su trabajo, se la llevó con usted. Y cuando vino el patrono y le dijo una pachotada, o cuando vino el vecino o la vecina que estaba al lado suyo, que es un incordio o una incordia, y empieza a fastidiarle la vida desde por la mañana hasta por la tarde, usted sigue con el texto en su corazón y en su mente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y uno tratando de forzar, no está con los, mira cómo ella hace, con los dientes. Uno quisiera que no saliera esa palabra de bendición, que saliera un puño directo, una saeta veloz con esas palabras que a veces uno sabe decir, o con un sarcasmo tremendo. Ok, como que dice y no dijo nada. Ok, no es que usted no vaya a sacar a uno. A veces algunas personas enojan a uno con sus actuaciones. Pero también ese texto dice que te vas a enojar, pero no lleves el enojo hasta el pecado. ¿Por qué? Porque no lleves tu enojo hasta la ira, y la ira puede conducir a un pecado. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y que al fin y al cabo no se ponga el sol sobre su enojo. Así que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, lo estamos estudiando con una mente y un corazón puesto en la palabra. Porque el vecino que está fastidiando porque no quiere que le estacionen el carro. Yo tenía hace muchos años, y hace bastantes añitos de eso, un vecino que cuando nos mudamos a esa área es una persona santera. Si yo llego a saberlo, jamás me mudo allí. Pero tenía de frente a un santero. Y cuando empecé a darme cuenta era que él se levantaba bien temprano, los domingos, recibía a la gente en su santería, porque la muchacha y el muchacho que me vendieron la casa nunca me lo dijeron. No van a decir.
todos los domingos se levantaba a cierta hora para poner su carro. Eso quiere decir que cuando nosotros íbamos a sacar el carro ya teníamos ese problema ahí, y cuando teníamos dos carros peor, porque entonces había que hacer malabarismo para lograr salir de la casa para el servicio los domingos. Pues yo decidí que yo siempre me levanto temprano, pero yo no salía afuera, o sea, yo me levanto normalmente o despierto a las 6 de la mañana, pues yo no iba a salir a las 6 de la mañana a poner mi carro, pero entonces pues ya veía que eran las 8, yo decía, pues lo pongo a las 7:30. Pues él seguía rodando, y yo seguía rodando, pero ya era una cosa que molestaba. Pero ustedes saben lo que pasó. Una vez yo encontré a mi nenita mayor, que para ese tiempo quizás tendría unos 4 o 5 años, y se había levantado y estaba parada sobre la cama de ella que daba hacia el frente, y yo me encuentro a Irene orando, y yo, Irene, ¿qué tú haces? Mami, orando para que ese señor se vaya de ahí y que no moleste más en su formita. Hermano, el próximo domingo yo no sé qué pasó, yo sé que se fue. Yo había estado meses moviendo el carro y levantándome más temprano, disimulando para recoger las hojas. Y me atrevo a decir que la oración de aquella niña funcionó más efectivamente que todo el esfuerzo que yo hice por adelantarme a las horas. Y me ocasionaba molestia. Se desapareció de allí. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes en tu mente y tu corazón, eso es lo que funciona para la vida. No el estudio de la palabra. El estudio nos ayuda a entender. El estudio nos motiva. Pero lo que hay subyacente, lo que hay arriba, es que la necesidad de que la palabra funcione en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que en la introducción del Nuevo Testamento, usted debe saber que cuando estamos mirando el Nuevo Testamento, lo estamos mirando con la idea de que es un pacto de noticia nueva, que es un pacto de cosas diferentes, y que todas las mañanas, como decía el salmista, es algo refrescante. El mismo Jesús decía que cuando tú llegas a Él, tu vida va a ser como un río de agua viva. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver el ojo de un manantial. No para de salir agua. Y puede echarla para el lado, cruzarla, pero eso no para. Y a veces usted no sabe dónde se origina el ojo, pero sabe que sale. Y a veces yo he visto personas y desarrolladores, porque yo he trabajado bastantes años en la área de planificación, de construcción y consulta, y a veces lo que hacen es que hacen un drenaje, lo esconden y le meten una zanja, lo desvían por un lado y lo cubren. Ajá, como pasó en Chiclana. Pero el agua sigue buscando su nivel. Ok, así que a pesar de nuestras circunstancias, en lo que estamos estudiando, para mirar con ojo crítico, porque vamos a mirar con ojo crítico lo que vamos a estudiar. O sea, ustedes no van a sentarse a recibir todo lo que dice Rebeca, eso es palabra de Dios. ¿Ok? No, lo que estamos tratando es de desarrollar oídos críticos a la palabra. ¿Ok? Yo les voy a decir un secreto. Sí. A veces el pastor me dice que yo soy su aguijón.
Ok. Porque a veces cuando él predica, ¿por qué predica? Yo mando un mensaje de texto. Pastor, o sea, porque no es porque yo le faltaría el respeto jamás a mi pastor, es porque escucho con ojos críticos y a veces le pregunto, a veces, o sea, el oído está ahí afinado. ¿Para qué? Para aprender. A veces se hacen comentarios, yo digo, wow, ¿ok? Pero no es que yo estoy tratando de enseñarle al pastor cómo decir las cosas. Porque cada uno dice las cosas como las interpreta también a sus circunstancias y conforme a lo que recibe de parte del Espíritu Santo en revelación. Y a veces usted escucha una interpretación de un lado y de momento viene otra interpretación, y son interpretaciones, no son doctrinas ni dogmas. Es que de momento, o sea, usted vio algo distinto. Por ejemplo, estábamos comentando lo de Juan el Bautista la semana pasada. O sea, eso para nosotros fue, y después que yo terminé todavía estaban comentando, mire todo lo que significa ese texto de Juan, decir que Juan es el profeta mayor. Nosotros venimos aquí, ¿cuántos meses estudiando a todos los profetas? Meses, desde julio del año pasado, yo me acuerdo, estudiando a todos los profetas, y un texto así escondidito dice que Juan el Bautista estaba por encima de todo eso, y de Juan el Bautista no tenemos un escrito, de Juan el Bautista no tenemos nada documentado de él, sino lo que dicen acerca de él. Pero dice la palabra, y los que comentan acerca de Juan el Bautista dicen que fue el que abrió el camino al Señor. Mire todo lo que usted puede observar, puede sentir, que la Biblia le habla en el Nuevo Testamento, porque está diciendo que Juan es el mayor de todos los profetas. Y usted se creía que era Abraham, usted se creía que era Isaías, y yo me creía que era Ezequiel, y Jesús dice, no, este es mayor que todos. Pero hay otra condición adicional, hay otra aseveración adicional. Dice que ninguno, ni Juan, que es el mayor de todos, es mayor que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el beneficio de la salvación, muerte y resurrección de Jesús. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero disfrutamos del regalo de la salvación, con todo su milagro, como dice el hermano Manuel del Toro. Okay. Nosotros tenemos una salvación bien grande, y cuando usted empieza a ver ese Nuevo Testamento, lo empieza a ver con esos ojos y lentes críticos, con esos oídos abiertos, pero basado en una necesidad de que la palabra debe estar en su mente y en su corazón. Así que cuando vemos esta situación de ese nuevo pacto, tengo que cotejar aquí, pero vamos a Lucas, a ver si es en Lucas 1, 6, 7. No me acuerdo bien si es Mateo, porque se me olvidó anotar bien la palabra, pero de todas maneras, sí, Lucas 1, 6, 7, estamos correctos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Esto fue cuando Zacarías volvió a hablar después de que su mujer parió a Juan el Bautista. Y en el versículo 68, miren lo que Zacarías dice. Y no es Zacarías el profeta
del Antiguo Testamento, de otro Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Todavía Jesús no ha nacido. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, le está hablando a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Miren, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ok, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encadenar nuestros pies por camino de paz. Qué tremendo análisis y revelación de un hombre sacerdote acerca de su propio hijo. ¿Ok? Lo estaba viendo con una visión de nuevo pacto. Lo estaba viendo con la salvación que, no que Juan el Bautista iba a ser el Salvador, es que iba preparando el camino. Así que el Antiguo Testamento fue preparando el camino en muchas circunstancias, en muchas aseveraciones, en muchas reflexiones teológicas, donde el profeta, se considera que el profeta era el centinela del pacto. En el caso de los profetas, ¿ok? Pero, y esa misión consistía también en interpretar el sentido de la historia, los acontecimientos de la vida del pueblo a la luz de la fidelidad a esta alianza. Pues cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, la iglesia es la centinela ¿de quién? Del pacto. Del pacto, de ese nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad. Y que lo vamos a ver reflejado ¿desde cuándo? Desde Mateo hasta Apocalipsis. Y ahora yo decía, bueno, y yo espero. Nosotros, por favor, no mencionen nada. Yo espero que ustedes sepan cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Ok. Porque el analfabetismo bíblico de datos tan sencillos nos hemos encontrado en muchas situaciones. En muchas situaciones. Y a veces no son personas necesariamente recién convertidas. Es que cuando están buscando en Mateo, están empezando en Génesis. Y no tenemos problema que empiecen en Génesis si llegan a Mateo. Okay. Lo que queremos y deseamos es que cuando utilizamos el texto de la Biblia, si usted sabe, yo estoy fuera de foco con las novelas, por lo menos antes me sabía los títulos, pero estoy fuera de foco con, no puedo ni hablar ni así con alguien que sea novelero porque no he tenido tiempo ni de ver los títulos. Pues mire,
Si usted sabe quién se está casando con quién, o quién está traicionando a quién, o si ve todos los días a la bochinchera, al compay. Sí, porque compay no es, pues esa es la facha. Que yo no lo veo porque me indigna. Pero es el cuarto poder, sin duda ninguna. Si quiere enterarse de algo, averigüe con el compay. Y yo no lo veo como cuestión de convicción. O sea, un hombre que se tiene que vestir de mujer para decir tanto chisme, no puedo. Okay. Está discriminando ya. Sí, ya está discriminando. Pero de todas maneras, vemos esa parte de cómo vamos a mirar el Nuevo Testamento como nuevo pacto. Hay otro punto que quisiéramos adelantar, ¿ok? Y no seguir dando vueltas sobre el mismo, porque necesitamos cubrir por lo menos 2 o 3 puntos adicionales y no queremos cansarlo. Nos referimos también al periodo, que es el periodo intertestamentario, que utilizamos la vez pasada, que el periodo intertestamentario, lo que siempre conocíamos antes como el silencio profético. Intertestamentario. O sea, hay un periodo entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Algunos en algún momento le decidieron llamar silencio profético, que eso había sido un momento de silencio profético. Cuando yo aclaro algunos puntos, a mí no me gusta usar el silencio profético como cuestión de principio y de convicción, porque yo creo que el hecho de que no esté escrito, o sea, se haya desarrollado en alguna forma menos, no quiere decir que Dios no estaba hablando a su pueblo. ¿Ok? Porque Dios tiene muchas formas y maneras de hablar. Es que los escritores bíblicos no quisieron, digamos, usar la revelación que hubo a través de los macabeos y los dejaron fuera, pero si uno busca y lee la historia de los macabeos, ve la unión entre uno y el otro. Sí, lo que pasa es que cuando se forma el canon, los que deciden recoger el canon, pues deciden empezar y terminar en un momento y deciden empezar y terminar en otro momento. Eso es, o sea, el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, no se formó en un fin de semana. El Nuevo Testamento tardó 350 años en formarse, como nosotros lo entendemos hoy, como el canon. Y usted dirá, a rayo, ¿y qué pasó ahí? Hay muchos escritos que se encontraron, hay muchas cartas, no necesariamente son los originales, es que se iban copiando y se iban pasando y se iban recogiendo, y no es hasta el Concilio de Cartago en el 300 y pico que se declara esto es el Nuevo Testamento, y se hace una selección por gente humana. Ya no vinieron ángeles del cielo a escoger, esto va a ser parte de la Biblia. ¿Se pudieron haber equivocado? Yo no lo sé si se equivocaron o no, si dejaron fuera lo que no debieron dejar, o incluyeron lo que no debieron incluir, pero por más de tantos años ha funcionado lo más bien lo que tenemos. Ha sido suficiente para declararnos a nosotros: esta es la voluntad del Padre.
y nos ha dado la oportunidad a nosotros que estudiamos el Nuevo Testamento de ¿qué? De poder examinarlo y nos interpela y nos hacemos preguntas. ¿Ok? Y a mí nunca me ha molestado una pregunta. A mí a veces lo que me molesta es algunas respuestas que dan algunos. Pero ese es su derecho. Y nadie le quita la oportunidad, y menos bajo el sistema en que vivimos, de expresión de palabra, que usted tiene derecho a expresarse. Pues exprésese, pero no diga que es palabra de Dios cuando no lo es. Ahora, tampoco, cuando es una interpretación suya, debemos ser honestos y decir, esta es la interpretación que yo hago sobre este texto. O la otra parte es que vamos a ver distintas escuelas que interpretan distintas cosas. Así que el Nuevo Testamento se formó como canon en un número de años. Después yo le voy a estar manejando. Miren, déjenme ver si encuentro la tablita aquí, que yo busqué. De la composición y arreglo del Nuevo Testamento. Los evangelios y los hechos se consideran que son libros históricos, que son 5 libros. Los libros epistolares, y ustedes saben lo que es una epístola, ¿verdad? Una carta. Es un género literario. Pues son 21 libros de Romanos hasta Judas. Y lo que dicen el profético o apocalíptico, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando usted empieza a examinar más o menos la fecha cuando fueron escritos, usted se asombra. ¿Cuál fue escrito primero? ¿Ah? No hay un orden cronológico. Esto lo pueden conseguir en cualquier... No, que sí, están grabando Sí, están grabando. Sí, están grabando. Los libros se escriben en distintas fechas. O sea, porque Mateo sea el primero no quiere decir que Mateo fue el primero que escribió. Porque el orden donde están ubicados los libros no quiere decir que están ubicados por fecha cronológica en que se redactaron o se escribieron. ¿Estamos? Por eso cuando estemos directamente estudiando cada uno de los libros, nos vamos a encontrar que se va a mencionar la fecha de autoría es el año 60 después de Cristo. Dice, era rayo, 60 años después de Cristo. Ok, porque por ejemplo Pablo, que estaba preso cuando escribió a Colosenses, le escribió también a Efesios, la epístola a los Efesios, que estaba preso también. O sea, tiene unas fechas diferentes y unas circunstancias diferentes. Pero entonces tenemos cuando escribieron a Teófilo, cuando Lucas escribió y le escribió en los hechos, a ti ilustrísimo Teófilo. Le escribe a Teófilo. Pues vamos a encontrarnos que ese libro fue escrito a un personaje específico y narra unos elementos históricos. Y el propósito del autor que dice que yo también me senté y hice las diligencias necesarias buscando los eventos históricos y los quise analizar y los coloqué en el orden en que yo creí pertinente. Por eso es que hablamos que cuando usted escribe un poema o usted ha tenido la experiencia, pero yo me acuerdo hace un montón de años. Es que a veces me pongo a pensar en los años. Ya yo estoy a punto de seguro social. Y digo, wow, ¿cómo? Sí. Ok. Y a rayo. Uno mira para atrás y dice, por lo menos me mantengo en salud. Y con energía.
pero fue que mi ex esposo me avisó que yo podía coger ya el seguro social de él, porque como él es mayor que yo, pues como yo soy su ex cónyuge, a rayos ya yo cojo el seguro social. Y créanme que lo voy a coger antes que lo quite. Ay, Dios mío. Porque ya en 2 o 3 meses me toca. Y, no es por edad que cumple. ¿ah? No lo arregle tanto, es por edad que me toca. Porque traté de cogerlo antes y no pude. Así que tengo que esperar pero me faltan pocos. Así que en términos de poder, en el orden de los libros en que estamos, o sea, a mí me pasó una experiencia que yo iba a ver un caso en el tribunal de Juana Díaz. Y honestamente yo estaba pasando por una situación que me hizo llorar como ustedes no se imaginan. Y yo andaba con esa tristeza, de esa tristeza que se le tenga a uno que uno la siente como acá adentro. Y yo iba bajando por la autopista de Calle, cuando uno empieza a bajar ya del pueblo, bajando. Y de pronto, en esa ruta empezándolo, estaba un aguacero tan y tan terrible que yo no veía nada, pero nada. Y eran como las 6:30 de la mañana, que a esa hora no estaba de noche, o sea, estaba en tiempo de verano, pero no se veía. Y lo más que yo me dejaba guiar era por un foquito que yo veía del carro que iba delante de mí. Si ese se iba por el rico, yo me iba detrás de él. Pero fue una experiencia que no llegó a pasar, yo creo que ni 1 kilómetro. Fue una cosa bastante rápida. La cuestión es que al traspasar eso que yo no veía nada, y me acuerdo que ustedes saben que hay unos puentes bajando a Calle, pues por ahí, un poquito más adelante, cuando ya la cuesta empezaba a bajar más adelante, de pronto aquello se iluminó y estaba un sol completamente, una cosa como si estuviera viviendo de un país a otro. Y en aquel momento, automáticamente a mí me salió un himno. Tengo la esperanza que en medio de lluvias. Y por ahí seguí, con música, letra y todo. Y de hecho alguien hace unos años, un montón de años, lo grabó. Nunca me dio la regalía, pero lo grabó. Y fue una experiencia bien impactante para mi vida, porque yo viví la experiencia de estar bajo lluvia terrible. Yo no podía ver, y era mi tristeza que estaba ahí. Y cuando, o sea, fue bien impactante al traspasar la lluvia y llegar a ese punto de luz y de tanta claridad, que el himno salió automático. Y yo lo que sé tocar son 2 o 3 tonos en la guitarra, y mi preocupación era que no se me olvidara, porque yo iba hacia el tribunal. Pues me paré en una esquinita y por lo menos escribí la letra, y hasta el sol de hoy yo me acuerdo de la letra y de la música de ese himno que Dios inspiró a mi vida para una circunstancia específica. Mire, esa es la experiencia que tuvieron muchos de estos autores, que escribieron sin saber la trascendencia de lo que estaban escribiendo. Pero nos llega el texto hasta el día de hoy en revelación de palabra de Dios. Así que cuando empecemos a ver, y a mí me fascinan los profetas, pero el Nuevo Testamento es una mina de oro. Cuando usted empieza a ver esas historias y esa experiencia de Jesús en sus caminatas. Jesús era un comelón.
Donde quiera se paraba. Si hubiesen habido fast food, pues, bendito Jesús. Él se paraba con los publicanos, se sentaba a la mesa con los publicanos, se sentaba con Marta y María, donde quiera estaba comiendo. Ok. O sea, si usted lee en clave de comida, eso es. Le sirve comida, le sirve pescado a la multitud. Cuando le sirve pescado cuando resucita. Como quiera estaba comiendo. Pero parece que no era una dieta saludable. Hacía mucho ejercicio. Sí, bueno. Caminaba mucho y también dormía. Ok. Así que, y también oraba. Ok. Dedicaba. Usted ve esa vida y usted empieza a ver la experiencia. Y usted empieza a ver cómo esa experiencia. Y una de las cosas más gratas que me parece a mí, y es uno de los principios que quisiera mirar así por encimita, ya que el tiempo está avanzando, es que durante ese periodo intertestamentario del que estamos hablando, hay algunas referencias al libro de Daniel. Yo no voy a entrar en lo que todo el mundo está loco que se saque, o deseoso de que se haga, y en su tiempo pues se decidirá cuándo eso se va a hacer, hablando de la escatología y hablando de las profecías para el futuro. Yo no le tengo miedo a eso. A mí lo que yo siempre pienso es que mi futuro está en el Señor, independientemente que baje la bolsa, suba la bolsa, independientemente que el crédito de los Estados Unidos sea AA o AAA. Ok, porque las señales de nuestro tiempo nos están diciendo que no tenemos y no podemos depender de qué, de nada de eso, porque ahora cuando vayan a recortar todos los fondos federales, ok, porque decididamente van a venir recortes, y de qué manera pueden pasar. Y nosotros tenemos una tierra bendita, pero el 80% de nuestros productos no se cosechan en Puerto Rico. Así que por lo menos averigüen lo que es un huerto casero. No, y no siempre plátano y guineo. Hasta en Tiesto puedes sembrar, porque yo también un taller de huerto casero orgánico durante 7 sábados, y me enseñaron que hasta las lombrices, hay un cuerpo de lombrices que usted lo tiene como lombrices, y eso le da la composta para sembrar. Exactamente, se echa las cáscaras. Que en África se están muriendo un montón de personas, y hay un puertorriqueño preparado para salir a enseñar cómo las lombrices pueden hacer composta para sembrarse en Tiesto. Y lo va a llevar a una iglesia, déjeme decirlo. O sea, hay muchas cosas que están pasando alrededor nuestro que nos ayudan a que en el plan de Dios y de provisión divina. ¿Qué pasa? Durante ese periodo intertestamentario, desde algunos exégetas plantean que desde Nabucodonosor hasta el tiempo de Roma está la profecía de Daniel, en el capítulo 2 de Daniel, la imagen de Nabucodonosor, y luego la que tiene Daniel en sí propiamente, que se refiere a ese periodo que cubre desde el rey Nabucodonosor, que ustedes saben que es de Babilonia, que fue el que hizo el exilio. ¿Se acuerdan? Y vamos empatando. Está el reino medo-persa, está ese primero que es el babilónico, el medo-persa, y después entonces viene el griego y el romano, que es el que está cuando Jesús nace. ¿Ok? Así que esa imagen, según algunos exégetas, se refiere a ese periodo intertestamentario. Yo no me atrevo a afirmar ni lo uno ni lo otro,
Pero para usar tipología, para usar analogía, está perfectamente. De cómo podemos utilizar unas analogías para hacer unos análisis políticos. Porque cuando alguien hablaba, hace muchos años, que se critica mucho porque decían que estaban examinando que los 8 y el cuerno, ¿se acuerdan de la figura y del cuerno que salía? Que se refería a la Unión Europea. Por el número no coincide porque ya son 22. Pero el análisis estaba correcto. En términos, no vamos a entrar si estaba bien o estaba mal. El análisis estaba correcto. ¿Ok? Porque pudiese revertirse y llegar de nuevo a ese otro número por los cambios políticos y económicos particulares, donde la economía está haciendo que los pueblos varíen. Así que, pero el concepto en su origen está correcto, porque se creó una Unión Europea. Y cuando se decía hace muchos años, ¿se acuerdan? El examen del oso, que algunos decían, eso es China. Pues miren, ¿quién es la potencia mundial de este tiempo? China. O sea, que aunque no estemos correctos en exactitud, a veces esos son análisis políticos. Cuando se inventaron los politólogos, que cobran chavos por decir, hace tiempo los profetas estaban hablando de análisis en la palabra del Señor. ¿Ok? Así que podemos sacar de todo esto que nosotros vamos a analizar nuestras circunstancias a la luz de la palabra. Y una de las cosas interesantes que a mí me fascina es el concepto del reino de Dios. Cuando hablamos de ese reino de Dios, ¿qué es lo primero que dice Jesús de sí mismo? El reino de Dios se ha acercado y entre vosotros está. Así que desde el Antiguo Testamento el reino es algo importante, porque para los judíos se trataba del mesianismo y de ver al Mesías en la línea davídica. Pero cuando Jesús está diciendo, yo soy el reino de Dios y entre vosotros está, no se está refiriendo a la línea davídica. Él pertenece a la línea davídica, pero se está refiriendo a ti y a mí que ejercitamos en el reino de Dios. Y por eso ese periodo intertestamentario que ocurren tantos hechos, los macabeos, Alejandro el Magno, que es uno de las proezas militares de todos los tiempos, a los 20 y pico de años ya había conquistado a todo el mundo conocido y había hecho un imperio grandísimo. Grandísimo, Alejandro Grande, ¿ok? No es Magno Pisa. Alejandro el Grande, el Magno. Grande, que es la palabra que se utiliza en latín. Pues en medio de todas esas circunstancias, según los reinos se van formando, usted va a ver en el Nuevo Testamento consistentemente una referencia al reino de Dios. Y cuando Jesús habla, dice, el reino de Dios es semejante a ¿qué? A una mujer que tomó una medida de levadura y la puso en el pan y toda la masa se leudó. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza pequeñito que un hombre tomó, lo puso en tierra fértil y se formó un árbol donde anidaban los pájaros del campo.
Y así sucesivamente vamos a ver continuamente referencias acerca del reino de Dios. Pablo va a usar referencias, que es un tema consistente en el Nuevo Testamento. Pablo va a decir, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque pertenecemos ¿a qué? Somos ciudadanos de otro lugar, somos ciudadanos celestiales, aunque algunos no lo parezcan, no lo parezcamos. Pero somos ciudadanos ¿qué? Celestiales. Y nuestra patria no está aquí, sino tenemos una patria que formada en el Espíritu. Eso quiere decir que usted es una zeta que se va a ir por allá en la estratosfera. No, es que usted está aquí en la tierra, pero sabe que su vida es temporal. Sabe que hay una vida escondida en Cristo, porque cuando Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, te está diciendo que a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu tristeza, a pesar de tu trabajo, a pesar de todas las cosas, yo doy vida y vida en abundancia. Y todo eso está en el Nuevo Testamento. Y cuando empieza a decir que en Pedro, que somos real sacerdocio, pueblo santo, wow, pueblo adquirido por Dios, wow, ya usted sabe que usted, el pasaporte, usted tiene uno que dice ahí que usted es ciudadano norteamericano, ciudadano dominicano, y puede tener 2 ciudadanías internacionalmente, usted puede tener 2. Ok, así que no hay problema que usted sea ciudadano dominicano y ciudadano norteamericano. Pero bueno. Y mira que tenemos aquí una población en nuestra iglesia, una población extensa. Y yo me he dado cuenta más directa entre nuestras mujeres. Que he descubierto un montón de mujeres dominicanas preciosas, graciosas, de todo. Líderes, empresarias, bueno, una cosa extensa. Y cocinan riquísimo, pero eso no es todo lo que hacen. ¿Ok? Que es un estereotipo. Porque yo he conocido pastry chefs, repostera, empresaria, contable, de todo. Así que cuidado con nuestros estereotipos. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos una limitación alguna en el reino de Dios, porque lo posible lo hace usted, pero lo imposible lo hace Dios. Así que ese es el mensaje de introducción. Y vamos a estar en pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque